Presentadas en todas sus variedades. Aquí da inicio el programa de opinión más influyente de la radio. Las emisoras Democracia AM y XFM presentan la revista de opinión Democracia, con la conducción y dirección de Gonzalo Rosero. No puede haber diálogo sin libertad de expresión. No puede haber diálogo sin libertad de expresión. Ella es el alma de un pueblo. Sin amilanarse. Sin amilanarse. Este Ecuador amazónico, desde siempre y hasta siempre. ¡Viva la patria! Combatiremos la corrupción. La de ahora y la de ayer. Y la que podría venir. La de adentro y la de afuera. La revista de opinión Democracia. Los temas realmente relevantes, analizados con la visión crítica del periodismo libre. Da inicio la revista de opinión Democracia, el programa en el que usted cree. Comenzamos. Gonzalo Rosero. Credibilidad incuestionable. Enorme gusto poder saludarles en esta mañana del miércoles 23 de agosto del año 2017. ¿Cómo están todos? Muy buenos días. Estábamos pensando en los elementos de convicción. Los elementos de convicción. Estos son las pruebas, las evidencias, los argumentos, más que argumentos, evidencias, como diríamos en materia monetaria, constantes y sonantes, que la fiscal que manejó la primera fase de este juicio, pedido de procesamiento al vicepresidente de la República, le dejó un encargo importantísimo, complejo. No tienes dónde escaparte, aparentemente le dejó al señor fiscal general de la República. Y claro, la gran interrogante de estos momentos es que el caso Glass entra en un laberinto judicial y político, si es que así quieren convertirle. Porque si hay elementos de convicción para el doctor Vaca Mancheno, él no tiene dónde darse las vueltas. Ayer, por ejemplo, ¿en qué contexto el doctor Gonzalo Silva produjo precisamente lo que vamos a escuchar en reprise? Porque me parece, allí está construida la premisa hacia donde debemos conducir al debate nacional. La vinculación al vicepresidente de la República en el proceso por asociación ilícita, en el caso de Brecht, está en contra del tiempo, ya lo acabamos de decir, de la Fiscalía. La Corte Nacional de Justicia y la Asamblea tienen en total 12 días para decidir si el segundo mandatario es o no encausado. El doctor Silva cree que esta puede ser una salida para el segundo mandatario. ¿En qué sentido, doctor Gonzalo Silva, uno de nuestros primeros invitados al set informativo y de opinión de la cadena Democracia, que contará con la presencia de la asambleísta Mae Montaño, que ya está entre nosotros, el señor doctor Gonzalo Silva, el periodista Martín Pallares también nos acompañará. Guayaquil estará representado por nuevamente el doctor Enrique Herrería Bonet, y también por línea telefónica ya mismo dialogamos rápidamente con Jorge Zavala. Miren ustedes que una muy buena cantidad de juristas y una parlamentaria con una educación jurídica muy notable nos van a tener la bondad de acompañarnos
a ver si esclarecemos esto a la gente. ¿Cuáles van a ser los vivarachos y quiénes se van a hacer cargo de argumentar y tratar de llevar el agua a su molino? Pero ayer Gonzalo Silva, vuelvo y repito, los descubrió íntegramente. Ustedes tienen esa partecita de el doctor Silva, dicen que no lo han preparado, pero la fortuna nuestra es que lo tenemos aquí. Y entonces, antes que el audio, yo quería el audio porque me gusta ser un poco auténtico, para recoger lo que seguramente la noche y su reflexión nocturna o muy matinal pueda haberle conducido a otra convicción. Entonces, yo digo, no, tiene que ser coherente Gonzalo Silva. ¿Qué les dijo usted el día de ayer a todos los actores de primera plana que se quedaron no tan frescos, se quedaron complicadísimos? Usted les dio un hachazo prácticamente y les cayó sobre lo que pretendían hacer. ¿Y eso qué será? Explíquele al público, si es tan amable, doctor Silva. Gracias, Gonzalo, por la invitación. Un saludo cordial a la señora legisladora May Montaño y a la ciudadanía, por supuesto. Mire, yo manifesté en una entrevista de que aquí se aprecia una estrategia, es decir, un conjunto de acciones para llevar a cabo un fin. ¿Cuál es el fin? No vincularle al señor vicepresidente de la República, como tampoco al ex Contralor General del Estado, Carlos Poli. ¿Y por qué esta situación? Porque la señora doctora Diana Salazar, fiscal de instancia, Sí. de muy excelente actuación, ¿no es cierto?, en esta etapa de instrucción que se abrió o se aperturó por el delito de asociación ilícita, ella obtuvo los suficientes elementos de convicción, para solicitarle al juez de derecho de garantías penales que señale día y hora en el cual se vincule, o sea, dentro de la instrucción, al vicepresidente de la República y al señor ex Contralor Carlos Poli. El juez de derecho dispuso y señaló día y hora, y posteriormente deja sin efecto este señalamiento y se inhibe cuando debió vincularles y luego inhibirse. Con la vinculación habríase ordenado todas las medidas cautelares y enviar el proceso al superior. ¿Y por qué tenía esa obligación procesal? Porque la solicitud de la Fiscalía estaba debidamente fundamentada, razonada y motivada, ¿no es cierto?, con los elementos de convicción suficientes. Y el juez tenía la obligación de vincular y luego inhibirse. ¿Por qué? Porque aparecía el fuero del vicepresidente y del Contralor. ¿Y qué busca con esa estratagema el fiscal general? Entonces, ¿qué es lo que acontece? Después de esta inhibición, ¿no es cierto?, el señor fiscal general solicita al Congreso Nacional y manifiesta públicamente además, en una rueda de prensa, creo que el día lunes, en la que dice: previo a la vinculación debo obtener la autorización del Congreso Nacional para el enjuiciamiento. El fiscal general es parte en el proceso, no es juez competente, no es autoridad administrativa, sí, pero autoridad judicial no es. No tenía por qué él solicitar al Congreso Nacional la autorización para la vinculación, porque la vinculación a la instrucción deviene como una parte consustancial ya dentro de este proceso iniciado. De este tramo del proceso. Tramo que se llama instrucción. O sea, no se requiere la autorización del Congreso Nacional o de la Asamblea Nacional, no se requiere. ¿Y por qué se hace el vivo el señor fiscal? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que estamos a 12 días, ahora estamos a 11 o 10 días, a 10 días que falta, ya para que concluya la instrucción. Entonces, al solicitar al Congreso Nacional que le autorice, se crea, pues ahí, una incertidumbre entre los unos y los otros legisladores. ¿Es procedente o no es procedente? ¿Se debe o no se debe autorizar? Entonces escuchamos voces, unas excelentes, otras altisonantes,
y principalmente las de Alianza País, que dicen, debemos analizar todas las pruebas, Ajá. ¿verdad? Todas las pruebas, no son pruebas, que nos envíe la Fiscalía para analizar si corresponde o no corresponde autorizar el enjuiciamiento. Entonces, como... Tal vez se refieren a los elementos de convicción que quieren Exactamente, ellos revisar. Exactamente. Eso no se puede. No se puede, pues no son ellos jueces. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Que no da la ley orgánica de la función legislativa ni la Constitución establece plazos para esto. Faltan solamente 11 días Ujú. para que termine la instrucción. ¿Y si dentro de estos 11 días no se les vincula, ¿no es cierto? ¿Cómo queda? Queda simplemente en la impunidad los supuestos delitos del vicepresidente y del excontralor general del Estado. Qué Porque vergüenza. ya no se les puede vincular Qué vergüenza. después de concluida la instrucción, ni se les puede procesar terminada la instrucción. En este juicio no se puede. Entonces, ¿qué Ah, esperamos? Allí, ¿qué les dijo usted la noche de esta víspera? Que esta estrategia es para favorecerle al vicepresidente Así. y al excontralor, no vincularles a este proceso de asociación ilícita. Entonces, ahora queda una sola alternativa, que también tiene problemas. Mientras el fiscal solicitó al Congreso Nacional para que autorice, el juez de derecho, propiamente el juez de la Corte Nacional, competente ahora ya para conocer, si él envía al Congreso Nacional para solicitar la autorización, se va a encontrar con una noticia de que ya pidió el otro, esperemos. Entonces, lo procedente, a mi entender, y salvo el criterio más acertado de otros juristas y profesionales, no se requiere autorización. Y yo estimo que el señor ministro juez de la Corte Nacional, el doctor Jurado, les va a señalar día y hora y les va a vincular dentro de este plazo. Pero dicen que es un auxiliar importantísimo en su carrera jurídico-política del señor Yal, que es el jefe mayor administrativamente hablando de la función judicial. Entonces, Jurado es un hombre con conocimiento jurídico bastante importante. Jurado es bastante diplomático, inclusive lo advertí ayer, muy respetuoso, da la impresión de las leyes. ¿Usted no cree que él está en un callejón sin salida? El callejón sin salida lo puso Para buena hora de... Lo puso por el momento el fiscal general, lo puso por el momento, pero es la decisión del juez competente, en este caso es del señor ministro Jurado, quien tiene la obligación por garantía del debido proceso, ¿no es cierto? Y porque él es garantista de todas estas disposiciones, ordenar en providencia, sin necesidad, porque no se requiere para la vinculación, autorización de la Asamblea Nacional. Y de esa manera, pues el señor vicepresidente de la República y el señor Carlos Polit serán vinculados a este proceso con todas las medidas cautelares que se ordenen a nivel personal o a nivel real. De lo contrario, pasará lo que estamos manifestando. Tu razonamiento, tu reflexión, Martín Pallares está con nosotros desde hace algunos instantes. Le pido su permiso, asambleísta Mabe Montaño, porque Martín Pallares escribía ayer algo respecto al desafío que tiene la bancada de Alianza País, porque ahora sí le corresponde definirse. Esto me parece también un componente muy significativo dentro de esta interrogante que han planteado las formas de ver las cosas, el diseño oficialista entiendo que el doctor Yal tiene mucha vinculación o va a tener mucha vinculación y seguramente por eso le escogió al doctor Miguel Jurado, porque se llevan bastante bien. Y el doctor Jurado, usted dice, doctor Silva, no se va a dejar manejar del doctor Yal. Hay personas, en cambio, que creen que el doctor Jurado ya va más o menos con una,
digamos, ya va al proceso en una dirección ya configurada, con una estrategia ya delineada, quiero decir. Martín, ahí viene Alianza País. Si es que quieren dilatar, si es que buscan la dilatoria hasta que se cumplan estos famosos 11, 12 días, ahí sí estaríamos hablando ya de un desenlace totalmente vergonzoso y digno de una sublevación ciudadana, porque así no se te maltrata la justicia, pues. Sí, buenos días, Gonzalo, buenos días con Martín Pallares. Yo lo que decía en ese texto que colgué en el portal Cuatro Pelagatos fue antes de ayer, es que finalmente ha llegado la hora de las definiciones a la... Es la hora decisiva, dice. Es la hora decisiva de la bancada de Alianza País. Está en pugna. Existe el antecedente de que a mediados de junio ellos habían ya protegido al vicepresidente Glass y habían evitado de forma muy habilidosa el juicio político. Habían dicho que las pruebas que había presentado los acusadores de Creo no eran suficientes para enjuiciarlo. Ahora, con la decisión del juez, con todos los problemas jurídicos que pueda tener, con todas las trampas que pueda ocultar, pero con la decisión del fiscal, la pelotita vuelve a la Asamblea y está en manos de la gente de Alianza País. Esta gente, los asambleístas, los diputados de Alianza País tendrán que escoger entre su fidelidad, su disciplina con el proyecto y con la línea más dura del correísmo comandada por el presidente Correa, o el escarnio público, ¿no? A mí me parece que la opinión pública está en un estado en que no va a perdonar las dilaciones que aquí ha mencionado el doctor Silva. Es un momento muy, muy complicado para la bancada. Ellos tienen un capital político que está en juego. Que está en juego en estos momentos. Habrá que ver debe si la estar reduciéndose además ese capital político. Y ellos tendrán que decidir si sacrifican ese capital, que ya debe estar, como tú bien dices, Gonzalo, reducido, si sacrifican ese capital o se adhieren a la disciplina del proyecto y del expresidente Correa, que es la de proteger, sea como sea, al vicepresidente Glass. Me parece que esta definición además tiene otra connotación, que es el futuro del gobierno de Lenín Moreno, porque me da la impresión de que aquí se juega ese futuro, porque si existe un quiebre en esa mayoría, en esa bancada, el gobierno de Lenín Moreno podrá contar con una mayoría, seguramente una mayoría móvil, para ciertas iniciativas que él tenga, que seguramente las tiene, en su afán de descorreizar el aparato estatal y la política ecuatoriana, ¿no? Si no se da ese quiebre, si las cosas siguen como han estado, yo creo que tiene muy poco oxígeno. Este es el momento. Y este es el momento. No tiene que despreciarlo. Este es el momento de las definiciones. Ya no hay lugar a ambivalencias ni a indefiniciones como las que han habido hasta ahora, ¿no? El presidente en Bruselas, porque sigue siendo presidente para muchos asambleístas fundamentalmente, el presidente en Bruselas está enfrentado vis a vis con nuestro presidente, el presidente constitucional. Y este es el momento en que la gente de todos los contornos y entornos está observando a ver qué hace el señor presidente Lenín Moreno. ¿Tiene él una asesoría capaz de no infundirle temores? Porque él se da cuenta, siente el miedo de que correizado este capítulo, la cosa se le pone cuesta arriba, porque habría dado una victoria
para nosotros pírrica, pero para él sumamente significativa en negativo. Entonces, ¿qué le pueden decir desde la Asamblea quienes constituyen minoría, lamentablemente, entre ellos Mae Montaño, al señor presidente titular? Muy buenos días, estimado Gonzalo. Muchísimas gracias por la invitación, por la posibilidad de estar acompañada de dos profesionales de lujo. Para mí es un honor poder compartir con un jurista de la talla, de los conocimientos y de la capacidad del doctor Gonzalo Silva. De verdad, me exonera de lejos de tocar la parte jurídica, constitucional y penal de estos asuntos. Así que estoy exonerada esta mañana. Me voy a dedicar a los conceptos políticos. Y con Martín, desde luego, que ha sido también víctima y perseguido de esta lucha, ¿no?, contra la corrupción. Así que un honor para mí también compartir con Martín. Pero estamos de acuerdo de que ya no se puede dar más largas al asunto, ¿no es cierto? Sí. Y se debe tomar una posición. Exactamente. El presidente Moreno tiene dos temas candentes en sus manos en estos últimos meses del año. Es el tema económico, que es sumamente difícil, sumamente delicado, delicadísimo yo le pondría, y no lo tocaríamos ahora. Y el tema de la corrupción. El día de ayer yo recibía un mensaje de una madre de familia desesperada que no tiene empleo. Me había escuchado en otro medio y me decía: Mae, sí, que bien, yo entiendo esa posición de ustedes, y se refería a la lucha que hemos mantenido durante 12 semanas frente a la Fiscalía con un grupo que se llama Vigilancia Ciudadana, de ciudadanos profesionales también hay ahí, algunos abogados y de otras áreas, que entendiendo que el fiscal y la Fiscalía tenían un rol fundamental en el combate a la corrupción y en los temas y definiciones que tenían que ver con Glass y otros que todavía no aparecen, y en otros temas que van más allá de Odebrecht. Ella me decía: qué bien que lo hagan, pero ¿sabe qué, Mae? Yo estoy desesperada porque no tengo empleo. O sea, ese es el tema que a mí me preocupa. ¿Cómo transmitirle a la gente el hecho de que la corrupción tiene mucho que ver con las deficiencias y las necesidades que en lo económico la gente tiene? Porque la corrupción es nada más y nada menos que una arteria abierta por donde se desangra el país y por donde se pierden miles de millones de dólares que deberían servir para incentivar, para motivar, para dinamizar la economía y generar ese empleo que la señora pide. Es hora de que los ecuatorianos hagamos un clic en el impacto que la corrupción tiene en esta grave situación económica. Por eso es que yo uno estos dos temas vitales que tiene Moreno. Y Moreno va a tener que afrontar. Yo creo que ha constituido, ha mejorado su capital político, pero va a tener que poner a trabajar ese capital político y va a tener que hacerlo de manera inmediata. Más allá de las simpatías y de las sonrisas, él tiene que saber que hay una cantidad increíble de ecuatorianos que, más allá de decir sí, está haciendo algunas cosas bien, está esperando definiciones serias de su parte, que vayan más allá de las buenas intenciones. Y va a tener que tomar decisiones inmediatas. Algunas de esas decisiones inmediatas será limpiar su gabinete. Va a tener que limpiar su gabinete. Y agradecer los servicios tal vez de su círculo más cercano. Él va a tener que limpiar, tiene que hacer limpieza a su gabinete. Porque no, y el círculo cercano, que es importantísimo. Sí, y su círculo cercano. Pero él va a tener que tomar decisiones políticas si es que quiere abordar estas dos papas calientes que tiene en sus manos, antes que su capital político empiece a desgastarse. Así que él va a tener, bueno, ese es un criterio político, él lo toma o lo deja, y ahí vendrá también el tema de la necesidad de la consulta. Pero yo quiero centrarme en el tema político de la situación actual, con este tema último, con las posiciones del fiscal, del cual no esperábamos otra cosa. Yo por lo menos no esperaba otra cosa. Y lo que está sucediendo. La gente, o sea, qué pena, sinceramente qué pena que en este momento tengamos que estar debatiendo temas constitucionales y penales que deberían ser asumidos con absoluta claridad y transparencia por las autoridades que tienen en sus manos esta responsabilidad. Deberían exonerarnos realmente de ese tema.
Pero lo que estamos viviendo es el resultado de una falta de independencia absoluta de las distintas funciones, del legislativo, de los órganos de control, de la justicia. Un fiscal que tiene un nexo partidista tan profundo, supongo que tiene tantas presiones para encontrar los mecanismos de proteger al vicepresidente Glass y a otros, porque yo presiento que cuando caiga Glass, caerán otros, de arriba y de abajo, de arriba y de abajo, caerán algunos, caerán muchos de pronto. Así que esa protección, esa especie de complicidad, esa especie de encubrimiento que viene desde distintas instancias, desde la mayoría oficialista en la Asamblea, desde el fiscal Vaca que nos mete en esta discusión, desde el esperar con determinada expectativa qué es lo que va a hacer el juez nacional que ya tiene en sus manos, porque ya tiene en sus manos la decisión de si pide la autorización de la Asamblea antes de la vinculación o después de la vinculación. O sea, esos temas que no deberían ser realmente preocupación de la ciudadanía, ahora son preocupación de la ciudadanía y convocan a la ciudadanía a estar despiertos. Yo siempre digo que cuando las instituciones están tan desgastadas como la nuestra, cuando están tan contaminadas por mafias que están relacionadas a un partido político que todos sabemos que es Alianza País, cuando esas mafias se han enquistado, se han tomado y han hecho metástasis en las instituciones, la ciudadanía tiene que mantenerse despierta. Por Dios, tenemos que mantenernos despiertos, porque las causas de Glass y de otros no solamente parten o van a ser el punto final este juicio. ¿Cómo orientamos a la ciudadanía? Vendrán otras causas. Si hay este momento un verdadero, como califica el diario El Expreso, un verdadero laberinto entre lo judicial y lo político. Yo el laberinto Acabamos judicial, de hablar lo judicial. Yo el laberinto judicial se lo dejo a los juristas, ellos son los expertos, ahí hay los temas técnicos. Yo creo que el Ecuador tiene brillantes y me ha encantado que en estos días han levantado su voz, que mantengan su voz para que estas autoridades sepan que hay gente que sí sabe en el Ecuador de esos temas, para que les obliguen a tomar posiciones serias. Por el lado político, yo creo que la ciudadanía tiene que movilizarse, tiene que seguir presionando sobre la fiscalía, sobre el fiscal de manera precisa, tiene que estar vigilante sobre lo que hagan las autoridades, ya el juez en la parte judicial, sobre sus acciones, y sobre lo político. A los señores de país saben que ahora van a tener que tomar posiciones. Llegó la hora de la verdad. Esto es, o estás con los corruptos o estás a favor de la lucha contra esos corruptos. Yo creo que hay ese camino. Pero toca también a los electores, porque el control social que los electores tienen que hacer sobre sus representantes tiene que ser permanente. Y no se lo podemos dejar así a los asambleístas de oposición. Los electores tienen una responsabilidad y en cada provincia y en cada distrito, quienes eligieron a los asambleístas tienen que hacer seguimiento de las acciones de esos asambleístas y ejercer una presión política sobre esa gente para que tome una posición respecto, solamente concluyo, respecto de la defensa de los intereses de los ecuatorianos. Es que aquí no es que estamos defendiendo algo abstracto, que no es que Glass está siendo perseguido porque es un niño bonito. Glass está siendo perseguido porque ha sido parte de una mafia, de una red, de una banda de delincuencia organizada, que hay que pedirle al fiscal que llame a las cosas por su nombre, porque así las llamó al principio, que se han robado la plata de los ecuatorianos, y a quienes hay que mandar a la cárcel, y a quienes de alguna medida, ahí los juristas sabrán, habrá que encontrar los mecanismos para que devuelvan lo robado. Pero concluyo diciéndole al electorado que hay mecanismos a través de los cuales se hace presión política sobre sus representantes, y hay que pensar inclusive en una revocatoria del mandato a quienes se les ocurra de manera incorrecta impedir que la justicia siga su curso en contra del vicepresidente Jorge Glass. Me correspondería en este momento retomar el lado jurídico de la cuestión en este laberinto jurídico-político, porque también hay del otro, y bien hace Mae Montaño en referir el otro flujo. Hablando de flujo, la interrupción del flujo jurídico es lo que nos preocupa, y por eso nosotros apelamos
a un reportaje, a un recuento muy significativo de la colega Dayana Monroy desde la ciudad de Guayaquil. Aquí están de nuevo los elementos donde incluso participa el doctor Silva, aquí presente. Esto para nuestro invitado especial, el señor doctor Jorge Zavala Egas en la ciudad de Guayaquil. Y aquí el recién ingresado a nuestra mesa de trabajo, a nuestra mesa de redacción, Rafael Ollarte. Pues vamos a entender lo que ellos piensan de esto que estamos aludiendo. A ver, ¿qué dice Dayana Monroy desde Teleamazonas, nuestro fraterno? Que el vicepresidente de la República sea el vinculado número 18 en el caso Odebrecht depende de una asamblea con mayoría oficialista. En eso coinciden todos. Pero este ex vicepresidente e incluso este ex asambleísta aseguran que hay que dejar de contar votos, pues creen que el Pleno no tiene otra salida más que la de dar paso a lo que está pidiendo la Fiscalía. No tienen otra salida. Los elementos de convicción que ha señalado la fiscal Diana Salazar son tremendamente contundentes. Eso implica no una presión mediática, sino un análisis de los actos y por lo tanto estos tienen una consecuencia. Y es que recalcan que la fiscal fue muy clara al decir: el ingeniero Glass Espinel, en su calidad de ministro y vicepresidente, ejerció directa influencia en el ámbito de las funciones encomendadas, facilitando así la consumación del ilícito investigado. Sin embargo, para este otro ex vicepresidente, sus años dentro de la política le dan para saber que en la Asamblea nada está dicho. Abstenerse de votar. Segundo, votar en contra. Tercero, no dar quórum para que la Asamblea no pueda reunirse. Ahora hay que ver dentro de Alianza País qué puede más. En lo que están de acuerdo es en destacar el papel que ha hecho la Fiscalía. Pero hablan de la Fiscalía en manos de Diana Salazar, pues una vez se haya hecho la audiencia de vinculación, ella ya no llevará la investigación. La pelota ya no está en la cancha de ella, sino en la cancha del fiscal Carlos Vaca. Por eso es fundamental la independencia de la Fiscalía General. Es que insisten que la vinculación dentro de la instrucción por asociación ilícita es solo el principio. Encauzarse por la vía de la concusión, por ejemplo, si es que encuentra los elementos suficientes. Y mientras la Asamblea conoce el caso que ya recayó sobre la Corte Nacional, todo un país está a la expectativa de la situación de un vicepresidente sin funciones. Teleamazonas. Esta graficación, este reprise de una lectura desde Teleamazonas me parece que ilustra a la gente para que sepa en qué camino andamos, tanto en lo político, pero fundamentalmente en lo judicial. Y es por eso que en la ciudad de Guayaquil el doctor Zavala nos da su opinión. ¿Qué le parece esta lectura, doctor Jorge Zavala Egas? Sí, muy buenos días, Gonzalo, y buenos días al distinguidísimo panel que lo acompaña. En primer lugar, yo quiero comenzar por la premisa que estoy absolutamente de acuerdo en lo jurídico con lo que ha realizado el fiscal Carlos Vaca Manchén. La Constitución de la República es muy clara. La reforma o la nueva Constitución 2008 que varió el sistema de juicio político al vicepresidente de la República es muy clara. Para enjuiciar penalmente al vicepresidente de la República se requiere la votación de las 2/3 partes de la Asamblea, primero. Segundo, la palabra o el concepto enjuiciar penalmente, acuérdense que cuando se varió el modelo acusatorio en el 2014, el juicio cambió y se inicia por la instrucción, por la formulación de cargos que realiza el fiscal general. Se le quitó esa potestad al juez, que iniciaba con autocabeza de proceso y sumario, y pasó a ser potestad privativa y exclusiva del fiscal enjuiciar. ¿Enjuiciar cómo? Iniciando el juicio. ¿Iniciando el juicio cómo? Formulando cargos. Y de acuerdo con el 120, numeral 3, iniciando cargos previa autorización de la Asamblea Nacional con votación de las 2/3 partes. Y además,
si los asambleístas consideran que está fundamentada la petición o el requerimiento que hace el juez de la Corte Nacional ante la rogativa del fiscal. Eso dice la Constitución. Aquellos que opinan como el doctor León Roldós, distinguidísimas opiniones, han olvidado que en el 2008 el sistema penal era otro. En consecuencia, hay que estar claros en que ese proceder del fiscal general Carlos Baca Mantena es constitucional. La Asamblea debe pronunciarse de una manera u otra, autoriza o no autoriza, y luego de eso sí, se sigue el proceso penal ante los que tienen el fuero. Jorge Glass, de acuerdo con el 196, si mal no recuerdo, del Código Orgánico de la Función Judicial, es el fiscal general del Estado y es el juez nacional de la Corte de Justicia. Por lo tanto, todo en orden, aplicando las reglas del debido derecho, no hay por qué politizar el derecho y en consecuencia seguir hasta las consecuencias que deban seguirse de acuerdo con la Administración de Justicia. El doctor Roldós entonces está utilizando un instrumento procesal que ya pasó de moda, por ponerle esos términos. Exactamente, está interpretando la Constitución del 2008 como un sistema penal que dejó de existir en el 2014. Ya el sistema acusatorio no se inicia el proceso con sumario de juez, se inicia con instrucción fiscal. Por lo tanto, la lectura, de acuerdo con el artículo 13 del COIP, tiene que ser: la ley se lee conforme a la Constitución. Si la Constitución requiere autorización previa para enjuiciar, se requiere que el fiscal le pida al juez nacional la autorización previa para enjuiciar. Y eso es lo que está haciendo exactamente el fiscal general y el presidente, creo que el presidente de la sala así lo hará, el doctor Jurado. Pero da la impresión de que es más lógico lo tradicional o antiguo, la reflexión o argumentación de León Roldós, que la que está utilizando avivarachamente el sector que quiere defender a los inculpados, en este caso al señor vicepresidente. Le queda de maravilla la forma como han construido, digamos, esa parte procesal que daña la tradición procesal antigua, que daña, porque no tiene lógica total. No sé si usted me puede permitir que le dé una opinión mejor que, obviamente, infinitamente mejor que la del periodista, el señor doctor Rafael Ollarte. Está Jorge Zavala en Guayaquil escuchándole, doctor Ollarte. Buenos días, qué placer estar con todos ustedes, con doña Mae, con don Martín, con don Gonzalo, con don Jorge en el teléfono y con usted, con toda la audiencia de Radio Democracia. Yo en líneas generales coincido con don Jorge Zavala, no en algunas cosas, pero en el resultado final sí. Y en lo primero que coincido es que uno no debe interpretar la Constitución y la ley a la luz de casos coyunturales. Es decir, a mí en lo personal, no solo que el vicepresidente no me da lo mismo, sino que creo que no es una persona calificada para el cargo, y creo que si con algún mínimo de dignidad hubiese presentado la renuncia, pero que sabíamos muy bien que no lo iba a hacer precisamente porque a partir de la Constitución del año 98, tanto el presidente como el vicepresidente de la República gozan de inmunidad, una inmunidad que tenían hasta la Constitución del 67 y que la perdieron en la del 78. El país no se cayó porque el presidente y vicepresidente de la República no tuviesen inmunidad. Se la retomó en la constituyente de Sangolquí del 98, creo yo, por el caso de Ajic. Pero bueno, y coincido también en que que se requiere de la autorización legislativa para instruirle al vicepresidente de la República. Esta cuestión de interpretar la Constitución y la norma del 120.10 a través de disposiciones legales inferiores que establecen que sin acusación no hay juicio y que cuando la Constitución habla de que para enjuiciarle penalmente al presidente o vicepresidente de la República nos estamos refiriendo a la fase de juicio, es una interpretación errónea de la Constitución. Primero porque esa norma viene de la Constitución del año 98, no fue tocada en la Asamblea Constituyente de Montecristi, ni mirada. Y claro, cuando se aprueba la Constitución del 98, el sistema procesal penal era distinto, pues, porque no estaba ni siquiera vigente el Código de Procedimiento Penal del 2000, que es el que establece el sistema acusatorio. A nadie ahí se le ocurría decir
que cuando la Constitución decía enjuiciamiento se refería a etapa plenaria, pues, y no al sumario. Luego, considere usted que la Constitución del año 2008, constituyente en la cual estuvo don León Roldós, cuando habla de enjuiciar, no se refiere a fase de juicio. Porque si utilizamos ese criterio, que yo lo voy a decir sin ningún ambaje, lamentable por parte de quien fue constituyente, entonces, ¿por qué en las reglas del debido proceso, artículos 76 y 77, se insiste en que esas reglas son ante enjuiciamiento? Por ejemplo, nadie podrá ser juzgado 2 veces por la misma causa y materia. ¿Qué me está diciendo? Que si una persona es sobreseída, como no pasamos a la fase de juicio, sí le puedo iniciar una instrucción otra vez por los mismos hechos, a las mismas personas, por las mismas causas. Eso me está diciendo. O me está diciendo que el derecho a ser juzgado por un juez competente, independiente e imparcial inicia solo en la fase de juicio. O sea que el juez de instrucción, lo que aquí llamamos juez de garantía, puede ser un juez incompetente, puede ser un juez dependiente y puede ser un juez parcializado, porque el artículo 76, 7K habla de juzgado. No, yo no interpreto la Constitución y la ley a base de casos concretos. El tema del vicepresidente de la República es una cuestión grave, por supuesto que es una cuestión grave, pero vamos a torcer la Constitución por ese caso. O sea, por un tipo, vamos a fregarnos a millones. Eso no se hace, señor. Yo en eso sí, le digo, sin ningún ambaje. Perdone, doctor, ¿y para qué entonces es la instrucción fiscal? ¿Perdón? ¿Para qué sirve la instrucción fiscal? La instrucción es para recabar los elementos que el fiscal tiene que tener. No. Esa es de la indagación. Y hay elementos de convicción lo suficientemente claros y contundentes. Vea, don Gonzalo. No, yo no soy jurista. Me toca preguntar nada más. Lo que está haciendo la fiscal Salazar es vincularle al señor Glass en un tema que además es menor. Porque le está vinculando, porque aquí la gente aplaude. ¡Oh, qué bestia! ¿Cómo se llama este delito? Una asociacióncita ilícita. El tío se ha llevado 13 millones, de lo que sabemos, y eso es asociación. Yo también quiero. O sea, aquí no hay lavado de activos, aquí no hay concusiones, aquí no hay cohechos, aquí no hay nada. Hay una asociación ilícita, dos o más personas que se reúnen para cometer ilícitos, aunque no los hayan cometido, que tienen una pena máxima de 5 años, brillante, me parece súper bien. Entonces, estamos preocupadísimos de vincularle al señor Glass en un tema de una asociacióncita ilícita. Esto no hay. Y claro, hay que tener claro también el tema, tampoco es que hay que morirse. Le vincula. ¿Qué tiene que hacer ahora la Asamblea? Porque tampoco es que tiene 2 días, pues. Todavía quedan, entiendo, 11 días para que la Asamblea Nacional se pronuncie y autorice el procesamiento. Porque además hago presente, los amigos asambleístas, que el artículo 120.10 de la Constitución no está desarrollado en la espantosa ley orgánica de la función legislativa del 2009. Solo repite la norma constitucional. Pero, por ejemplo, cuando se refiere al enjuiciamiento penal de los asambleístas, ¿ya? No, espérese un ratito. Sí dice el artículo 111 que es desde la instrucción. Es decir, ahí a los propios asambleístas nos les ocurrió decir, no, la autorización para enjuiciar no es para instruir, sino para pasar a la fase de juicio. Nadie dijo eso. ¿Ya? Eso dice el artículo 100. Porque lo que está diciendo el asambleísta Montaño es porque la Asamblea de Montecristi relativizaron la inmunidad parlamentaria y la redujeron. A mi juicio, y se lo digo también sin ningún ambaje, el sistema de inmunidades debe eliminarse. Todo. Estamos en el siglo XXI y estamos teniendo instituciones del siglo XVII. El tema de la inmunidad del Bill of Rights de 1689 estaba muy bien cuando la justicia se administraba en nombre del rey y había que proteger a los parlamentarios del rey que manejaba el poder judicial. Si usted está en un tal siglo XXI en el que dice que la justicia es competente, independiente e imparcial, ¿por qué razón los señores que tienen poder, presidente y vicepresidente de la República, asambleístas, defensor del pueblo según la Constitución e inconstitucionalmente, miembros de la Corte Constitucional, del Consejo Electoral y del Tribunal Electoral, tienen esta protección? Protección de la cual el común de los mortales no goza. Entonces, si hay problemas de parcialidad judicial, de dependencia,
Eso tiene que solucionarse para todos y no establecer protecciones para privilegiados. Eso lo dejo bien claro. Sí. Esa cuestión tiene que acabarse. Doctor Pero bueno, Zavala pero Egas. ahí está la inmunidad. Y si está la norma, hay que respetarla. Sí, si de alguna manera se condiciona, muchos dirán, cierre esos micrófonos, se condiciona ilegalmente la etapa de instrucción del proceso penal a la autorización de la Asamblea Nacional, doctor. Eso nos está cometiendo también una ilegalidad. Frente a la lectura también que hace el doctor Ollarte, usted tiene la palabra, doctor. Yo estoy de acuerdo con Rafael en cuanto a que nadie puede discutir que no esté politizado, que se requiere la autorización previa de la Asamblea Nacional. Eso está clarísimo. Dos, que ese es un privilegio, subrayo, un privilegio para los altos funcionarios del Estado, exactamente así lo diseña la Constitución de la República, así lo diseñó. Tres, que debe respetarse el fuero del juez competente. Eso nadie lo discute para que haya un debido proceso. Y no puede haber un juez inferior en la etapa de instrucción y un juez superior en la etapa de juicio. Eso es un absurdo, es una incoherencia. Cuarto, la instrucción fiscal que usted preguntaba tiene por objeto privativo, exclusivo, potestad única de la Fiscalía General del Estado de acopiar indicios que sirvan para sustentar la acusación y llevar a etapa de sentencia al procesado. Todo eso es correcto y es adecuado. Si nosotros mañana, Rafael Ollarte, asambleísta, votará en contra del privilegio, yo sostengo que hay que tenerlo, porque ya estamos viendo que en este país se politizan los conceptos y cuando se es correísta está muy mal que se aplique de esa manera el derecho. Y cuando se es anticorreísta está muy bien que se aplique mal el derecho. Eso no puede ser, es un suicidio colectivo, mi querido Gonzalo. El derecho es uno solo y es la garantía que tenemos todos para vivir una sociedad en paz. No seamos correístas en ese sentido. Muy bien. ¿A usted qué le parece, doctor y tocayo, doctor Silva? Mire, Gonzalo, un saludo cordial, señor doctor Zavala. Estamos confundiendo términos y etapas. Para el inicio de la instrucción fiscal, o sea, la primera etapa de la acción penal, la segunda es la laboratoria, la tercera el juicio y la cuarta impugnación. ¿No es cierto? La fase es otra, de indagación o investigación previa. Para el inicio, sí, la autorización del Congreso Nacional, sí, de acuerdo al artículo 120 N10 de la Constitución. Pero para la vinculación, no. ¿Por qué razón? Porque la duración de la instrucción no puede durar más de 90 días, literalmente manifiesta el artículo 592 del COI. Y aquí no deben primar interpretaciones ni analógicas ni extensivas, porque es prohibición, existe prohibición expresa del artículo 13 del COI, ¿no es cierto? Estamos hablando de vinculación. Entonces, este mismo artículo, que nosotros no podemos interpretarlo, sino leerlo, porque esto corresponde solamente a la Corte Constitucional, en la parte final del artículo 120.10 dice: cuando la autoridad competente lo solicite fundadamente. Cuando la autoridad competente lo solicite fundadamente. Pero para la instrucción, para el inicio, no para la vinculación, porque para el inicio se requiere la autorización, sí, de las 2/3 partes del Congreso. Pero estamos frente a un hecho real. Faltan 11 días. Eso. Ya, ¿no es cierto? Para que se le vincule al vicepresidente y a Carlos Poli, porque está solicitado por los dos. Está solicitado por los dos. Y la vinculación, de acuerdo al artículo 523, dice: si hasta antes del vencimiento del plazo de la instrucción, o sea, 90 días, aparecen datos de los que se presume la autoría de participación de una o varias personas en el hecho objeto de la instrucción, ya aparecieron. La o el fiscal solicitará su vinculación a la instrucción. Es clarísima. Y se prorrogará por 30 días. Pero 30 días para el nuevo, pues vinculado. Es decir, sumado los 90 más 30 no puede exceder de 120. No. Esto es improrrogable. Perdone, doctor, pero si se abstiene el fiscal de acusar. A ver,
El fiscal puede acusar. Esa es la parte en donde no puede entendemos. abstenerse de acusar cuando ha concluido la instrucción, dice, bueno, los indicios, no obstante que aquí aparecen, Ajá. yo considero que no son los suficientes. Esto puede decir el fiscal general. Por supuesto, porque él va a conocer. Él va a conocer, ¿no es cierto? Puede decirlo, ¿por qué no? Y abstenerse de acusar. Y al abstenerse de acusar, ya no habría juicio para ellos, o para él, o para quien quiera, ya no habría. Ese es uno de los efectos de la abstención. Pero todos, absolutamente todos los señores juristas a los que hemos entrevistado, manifiestan que los elementos de convicción dictados por Diana Salazar son contundentes, no hay dónde moverse. ¿Por qué tendría el fiscal general de la República que renegar de ellos, despreciarlos? Yo actúo y pregunto con lógica ciudadana. A ver, Gonzalo. Para que ustedes desde el lado jurídico se vienen a explicarnos. Los elementos de convicción recuperados en la etapa de instrucción, ¿no es cierto?, por la Fiscalía, pues no son los suficientes para acusar porque han sido descargados, hablemos para que entienda la gente, ¿no es cierto?, desvanecidos, en otra palabra, ¿no es cierto? Ya no son los suficientes de la acusación, pues tiene la obligación también el fiscal de abstenerse de acusar a unos y acusar a otros. Sí, puede hacerlo. Pero esto es independiente después de la instrucción. Me dirán, pero las medidas preventivas o las medidas cautelares pueden revisarse dentro de... Por supuesto, pero es un asunto diferente. Pero regresando nuevamente al tema, para la vinculación no se requiere de autorización de la Asamblea Nacional para el inicio para la notificación con la vinculación al vicepresidente ni al señor Paul. No se requiere. Yo me temo que pasen los 11 días o los 12 días y concluya y no se les vincule, como repito, quedará en un claro ejemplo de la corrupción, en la impunidad, estos señores al no haber sido vinculados. Que se defiendan, pues. Que está proclamando, inícienme la causa, autorice el Congreso Nacional. ¿Y usted cree que allá van? ¿Mande? ¿Allá van? ¿Allá caminan? Sería un error. Sería un error para el fiscal. No, esa es otra cosa. Será un error para el juez. ¿Pero usted cree que allá caminan? ¿Hacia allá caminan? Yo me temo que dada ya esta manifestación pública de haber sido evidenciado la estrategia, ¿no es cierto?, no va a pasar esto. Por eso es que, compañero Martín Pallares, León Roldós decía ayer, no permitamos la impunidad condicionando ilegalmente la etapa de la instrucción del proceso penal a autorización de la Asamblea Nacional por un lado. Pero lo que están discutiendo los distinguidos juristas es otra cuestión, mucho más potente para ellos que lo que va a entender la gente. La gente, ¿qué puede estar entendiendo si es que lo que dice el doctor Zavala, lo que dice el doctor Silva y lo que dice el doctor resulta ser lo que resuelvan las autoridades de primera instancia? Gonzalo, a mí lo que me produce una frustración impresionante y gigante es que hemos llegado a este grado de incertidumbre y de dudas y de sospechas y de suspicacias por un sistema institucional que nos mete en esto, ¿no? Entonces... lo hicieron de adrede, actualmente el país es como esta figura que se ha planteado del perro tratando de morderse la cola. Se armó todo este entramado institucional de tal forma en que la sociedad no puede tener certezas, no puede tener confianzas. Lo único que nos queda es sospechar, lo único que nos queda es tratar de interpretar. Y es absolutamente perverso el tener en la Fiscalía una persona que fue elegida por presiones del entonces presidente Correa, que actualmente es uno de los afectados a través de su vicepresidente Jorge Glass, es un elemento que nos hace que todo sea como una superficie pantanosa, resbalosa, donde no hay certezas, donde no hay
donde no hay elementos que nos permitan confiar en las instituciones. Donde podamos apoyarnos. Entonces nos estamos desgastando en una serie de análisis, de interpretaciones que yo creo que no le hacen bien a la confianza que la sociedad debe tener en el Estado, en las instituciones. Pero el punto de discusión es que ya hay elementos de convicción, o son discutibles. ¿En qué quedamos? A mí me parece como observador existe elementos como completamente de convicción. Ahora, claro, estamos en un punto en que no podemos confiar si en la Fiscalía se está tratando de hacer una trampa, si todo está diseñado para que la Asamblea se salga con las suyas. Todo a esto llegamos, insisto, llegamos porque hay un sistema institucional en el que no hay cómo confiar. ¿A usted qué le parece, doctor Ollarte? Sí, coincido que los operadores del sistema institucional ecuatoriano no son confiables. No son confiables en ningún nivel. Sí, es terrible la cuestión. Yo le estoy bien franco. Mire, el hecho de que se haya elaborado... Aquí estamos discutiendo un tema que a mi juicio no debería ser materia de nada. O sea, usted tiene 11 días para pronunciarse. Todavía 11, es bastante, ¿no? 11 días, ¿no? Porque aquí se han aprobado leyes en 4 segundos. Pues. Códigos completos, mal hechos, con faltas de ortografía, con contra... Ese mismo COIP. Claro. Pobres, los penalistas, pobres. Más o menos como los constitucionalistas ya son estos. Entonces, si usted tiene 11 días para pronunciarse, vea, bastan y sobran. Bastan y sobran. Si no va a autorizar el enjuiciamiento penal del segundo mandatario, ni con 5.000 días. O sea, no nos hagamos aquí los tontos, de que son solo 11 días. Si en los 11 días autoriza el procesamiento del segundo mandatario, tiene sus 30 días más para extender la instrucción respecto del señor Glass. Con respecto del Contralor, del ex Contralor Polit, al cual le hicieron un juicio político light y decían que ya no era Contralor. Yo no sé quién le aceptó la renuncia y cómo se aceptan renuncias a alguien que está siendo procesado políticamente. Pero como en el Ecuador, en política, como decía don Andrés F. Córdoba, se fríe el granizo, pues bueno, ahí está. Entonces usted tiene esos 11 días y si tiene voluntad política de hacer las cosas, esta cuestión va a pasar, además, en un tema absolutamente menor. Gran proceso penal. Por asociación ilícita. Mira vos qué terrible. A otros que hacen cualquier cosa, crimen organizado, lavado de activos, Toda una legislación además hecha para proteger a esta gente. Hecha para proteger a esta gente. Porque lo más probable, creo yo, es que tal vez es el tema de la asociación ilícita, se debe a que el trafiquito de influencias, que contiene un elemento que antiguamente era peculado, el tema de la contratación a dedo, que antiguamente era peculado, delito imprescriptible que se puede perseguir aún en ausencia de los acusados, como yo no puedo despenalizar el peculado por el 233 de la Constitución, ¿qué hago? Le quito elementos al peculado y se los paso a otras infracciones que en comparación son menores. Trafiquito de influencia, 5 añitos, delito que prescriben 5 añitos, toma. No, todo hecho para ellos es esto. Y además, si quiere ser por peculado o por enriquecimiento ilícito, esto lo hizo la Corte Nacional de Justicia. La nacional, porque ya la presidía Ramírez. Fue el 2014. El 19 de marzo. Primero. Y luego fue esta Corte, ¿ya? En que se requiere el informe del Contralor. Y acuérdate de qué Contralor estamos hablando, ¿no? Para peculado y enriquecimiento ilícito, violando el 195 de la Constitución. Todo eso. ¿Se ha arreglado eso? ¿Se ha presentado siquiera alguna demandita de inconstitucionalidad en una corte donde esa cuestión va a quedar ahí, pero por lo menos presentada la demanda estará? ¿A cuál tipo penal se estará vinculando o con cuál tipo penal se estará vinculando al señor vicepresidente de la República? Refería ayer la doctora Paulina Araujo en estos mismos estudios. Esto es interesante, miren. El tema de fondo y que poca gente discute es el tipo penal por el cual en tal caso se lo estaría vinculando.
porque es un tipo penal que, insisto, para mí no logro entender por qué se va por una mera asociación ilícita que bien conocemos en el ámbito penal no es más que un mero acto preparatorio. Por eso es que esperamos, también así como ya se está caminando a una vinculación, también que el fiscal general del Estado se dé cuenta que el Ecuador no quiere quedarse con el mal sabor de boca, que se vayan con un delito de bagatela que al fin de cuentas va a permitir penas realmente ínfimas, cuando al fin de cuentas, ¿ante qué estamos? Ante abuso de fondos públicos de los ecuatorianos. Y ese dinero mal habido ha sido invertido directa o indirectamente a través de personas, de testaferros, y eso se llama lavado de activos. Entonces, sí me queda, al menos a mí, ese mal sabor de boca, que si bien estamos caminando a un eventual procesamiento penal, la figura delictiva que están aplicando, solo basta con leer el artículo 370 del Código Orgánico Integral Penal. Asociación ilícita es cuando dos o más personas se unen con ese fin delictivo, pero para cometer delitos con penas menores a 5 años. Mientras que aquí al parecer se reunieron para cometer delitos de abuso de fondos públicos y una vez con ese dinero mal ganado, producto de la corrupción, han empezado a desviarlo. Si quisiera, al menos es mi criterio, que se alerte, no vaya a ser que quieran aplicar una figura delictiva realmente menor para burlarse una vez más del pueblo ecuatoriano. Para burlarse una vez más del pueblo ecuatoriano. Pegaron centro, muy buena alumna, doctor. Martín, pegaste centro. Pero ¿y ahora, doctor Silva? Yo comparto con la exposición de la señora doctora Araujo, pero ahorita estamos hablando del problema de la asociación ilícita. Ya. Sobre la vinculación y su aprobación de parte del Congreso o no, eso estamos hablando, ¿no es cierto? Porque si nos acogemos a lo que manifiesta la señora doctora Araujo, tendría que reformularse cargos. Y con la reformulación de cargos, pues todos los que se defendieron por asociación ilícita quedarán liberados. Ya será otro delito por el cual ellos no participaron. Entonces, hablemos con mayor propiedad. Este delito de asociación ilícita, ¿se requiere o no se requiere autorización? No. La vinculación tiene que hacerlo directamente el señor ministro de la Corte Nacional en forma inmediata. Digo yo, ¿no? En Guayaquil, ¿qué piensa, doctor Zavala? Bueno, yo creo que debo, con el respeto que me merecen, anotar varios errores. En primer lugar, no hay pues inicio de instrucción fiscal sin vinculación, pues no son cosas separadas. Si le voy a iniciar el proceso penal del vicepresidente, tengo que vincularlo, pues. Con la vinculación recién comienza, no son dos cosas separadas. ¿Ya está vinculado, doctor? No está vinculado. Ah, no está vinculado. Hay instrucción fiscal y se pide la autorización precisamente para iniciársela. O sea, vincularlo. Pero hay elementos de convicción, ¿no? Ahora viene lo segundo. Los elementos de convicción son los elementos de cargo. Esto es los elementos que sustentan una imputación que por su naturaleza es provisional. Pero ustedes se han olvidado del derecho de defensa. Tiene 30 días para refutar los cargos. Una vez que se haga el balance por parte de la Fiscalía de la imputación de cargos provisionales y de la refutación de esos hechos o cargos provisionales, el fiscal verá si existe suficiencia para sustentar una acusación. Ese es el proceso. Por favor, Gonzalo, la pasión política no puede conducir a la barbarie que nos va a sacrificar a todos. Respetemos el derecho de defensa, respetemos el debido proceso, sea quien sea. Por eso que los abogados penalistas siempre decimos, nosotros defendemos el derecho de defensa, pero no que porque sea Juan Pedro Luis, voy a cambiar, como dice Rafael Ollarte, el prisma con que miro el debido proceso y los derechos de los demás. Por lo tanto, seamos serenos y objetivos. Que se autorice por parte de la Asamblea o no se autorice parte de la Asamblea, son reglas del juego. Si se autoriza, tiene 30 días el vicepresidente para refutar los cargos. A los 30 días volvemos a conversar a ver si la defensa ha logrado refutar los indicios o no ha logrado refutar los indicios de cargo. Y de acuerdo con eso se sustenta la acusación para la nueva etapa. Eso es todo, y como dice bien Rafael Ollarte, y tienen todo el tiempo del mundo para hacerlo. 11 días, imagínese usted, para más de una autorización, y 30 días para defenderse.
Por lo tanto, tenemos harto que aprender de derecho procesal penal y constitucional, mi querido Gonzalo. El tema, Mae, el tema Martín, y con eso cerramos. Doctor Silva, usted va a cerrar. Es que la gente estará pensando que comienza a escribirse un nuevo episodio de impunidad. Aquí lo que queda claro, voy a hablar de conceptos políticos, lo que queda claro es que hay una fecha fatal, que es 3 de septiembre. Si hasta esa fecha no se ha podido vincular al señor vicepresidente, no se hará. O sea, Ya. la gente tiene que saber eso. A él ya le dijeron antier. Como antecedentes en la famosa asamblea de la cual yo soy parte, han habido 2 casos tratados de manera diversas. Los al cual nunca se pidió que la asamblea autorice. Nunca. El juez nunca, porque el juez decidió que los actos por los cuales se los acusaba no eran realizados de acuerdo a sus competencias como asambleísta. Y otro caso en que aparentemente, porque nunca se supo, en que aparentemente una jueza, pidió la autorización, nunca la conocimos, y pasaron los 30 días, se supone, y la señora Gabriela Rivadeneira dejó que enjuicien a una misma colega de ellos, que era Esperanza Galván. Caso en el cual también salió el nombre de Jorge Glass. O sea, son antecedentes. Ahora, yo creo que vamos a concentrarnos entonces en que esto está ya no en manos del fiscal, está en manos del juez. Ya hay un juez, ¿no? El juez al cual se le ha pedido, que es Miguel Jurado Favara. Ahora va a depender del criterio del juez Jurado Favara, en que si va a pedir la autorización de la asamblea. Él es íntimo del doctor Yal. Antes. Usted, Mae, O no lo va a pedir pensar... como ya ha pasado en el pasado, valga la redundancia. O sea, la inseguridad jurídica de este país no nos permite ni siquiera quedarnos con la posición de un jurista o del otro, porque aquí el fiscal, los jueces y la asamblea hacen que les da la gana. Pasan por encima de la Constitución, pasan por encima del Código Integral Penal, pasan por encima de las leyes, porque lo que prima es el interés político partidista. Así que ahí vamos a disentir con el doctor Zavala, porque yo de mi experiencia, todos los criterios políticos partidistas, los intereses, el espíritu de cuerpo, la complicidad y el encubrimiento, hasta ahora, pues yo quiero ver que sea diferente, ha estado siempre por encima de la ley y por encima de la Constitución. Así que, pueblo ecuatoriano, la presión social tiene que ejercerse, porque esos 11 días que parecen mucho tiempo podrían pasar tranquila y plácidamente en la asamblea. Así que, ojo, presión social y política, que venga antes o que venga después, 137 asambleístas tenemos que responderle al pueblo ecuatoriano de permitir que la justicia haga lo suyo y que el señor, si es que todavía se le puede aplicar, esperemos que se defienda y entonces podemos aplicarle de mejor manera el título de señor, que el vicepresidente Jorge Glass responda ante la justicia y ojalá, sin el espíritu de cuerpo de la asamblea, el juez Jurado Favara pueda actuar para recuperar en algo, la confianza del pueblo ecuatoriano. El desenlace ya lo conoce el señor vicepresidente de la República, Martín, por lo sereno, tranquilo, sonriente que aparece en las últimas entrevistas. Bueno, eso ha sido la estrategia de él, la estrategia mediática ha sido presentarse así. Yo creo que es bastante fácil darse cuenta de que hay una impostura en sus gestos, en sus expresiones, ¿no? Pero como decía el doctor Zavala Egas, todo el mundo tiene el derecho a la defensa y eso está bien, eso es lo correcto. Es decir, así tienen que ser las cosas. ¿Y quién va a ganar? ¿Quién sale ganando? No sé quién va a salir Doctor ganando. Silva, ¿quién sale ganando? Vea, Gonzalo, la ley no debe actuar en forma soterrada, debe ser aplicada literalmente. La justicia es una virtud que implica dar a cada uno lo que le corresponde. ¿Pero qué le pertenece a cada quien? Claro. Según su capacidad y sus hechos. ¿Cierto? Solo allí se deberá entender la verdadera magnitud de la palabra. Justicia. Nadie está negándole el derecho a que se defienda. Tiene la obligación jurídica de hacerlo. Si no contrata abogado,
pues habrá defensores públicos muy solícitos, como siempre los hay, ¿cierto? Y generalmente, todos los que están ahora involucrados, generalmente, casi todos los que están involucrados, perseguidos o detenidos, han acudido a la Defensoría Pública, cuando la Defensoría Pública tiene otra función y otra misión. Yo estimo de que el señor doctor Miguel Jurado va a disponer, señalando día y hora para la vinculación. Ya. Sí. No puede él callar ni eludir un tenor que se encuentra expresamente escrito. Y él sabe, no es un juez improvisado, es un juez que conoce. Y sabe también de las consecuencias de su error u omisión, ¿cierto? Y seguro estoy de que él no va a cobijar o entregar un manto de encubrimiento, de protección, de impunidad a un hecho claro. ¿En qué situación se va a quedar la Fiscalía, pues, entonces? ¿Para qué están trabajando sobre los elementos de convicción? ¿Para qué es la amistad, pues? Eso es independiente. Aquí tiene que haber independencia completa. ¿Pero para qué sirve la amistad, pues? No, eso que lo respondan los unos a los otros, ¿no es cierto? Los compromisos del toma y daca, del acuerdo. Yo respondo lo que debe estar pensando la gente, doctor Ollarte. Qué horror. Bueno, yo insisto en una cuestión. No voy a ponerle nombre y apellido al señor Glass para su caso. En todos los casos en usted pretenda procesarle al presidente o vicepresidente de la República, se requiere de autorización parlamentaria. No hay que confundir la inmunidad presidencial con la inmunidad parlamentaria, que es distinta y reducida en la Constitución del año 2008. En el caso de Jiménez, no era inmune. Esa es la norma. A mí no me gustan las inmunidades. Deben retirarse. Si los políticos nos van a venir a dar clase de que, ay, ¿qué hago si es que hay elementos de convicción y que no lo voy a poder juzgar? Por supuesto, pues eso es lo que hacen las inmunidades. Las inmunidades impiden que los órganos de justicia actúen o los condicionan. Y si no hay autorización, no se puede procesar. ¿Culpa de quién? De los políticos que meten esas cosas en las constituciones en el siglo XXI. Eliminen eso, atrévanse. Quédense en el mismo plano que cualquier mortal. Y no anden lloriqueando, ay, que me enjuiciaron sin autorización. Ya. Métase en el proceso, pues. Si yo hago una denuncia, me arriesgo a que esa denuncia me sea calificada de maliciosa o de temeraria. Y me arriesgo a las consecuencias. ¿Acaso que porque soy asambleísta no me someto a esas consecuencias? ¿Acaso eso es parte del ejercicio de la función? ¿Para qué modifica el artículo 127 de la Constitución? ¿Para qué? Reduciendo la inmunidad parlamentaria. Le dejaron ahí a media vía. En el caso de la señora Esperanza, en ese caso, yo no sé para qué modifica la Constitución diciendo que el asambleísta solo puede ser privado de su libertad por delito flagrante, es decir, la detención con fines de investigación o con sentencia condenatoria ejecutoriada. Cuando ahí sí le han dictado un auto de prisión preventiva que no se podía dictar a la luz de la Constitución del año 2008, sí a la del 98. Porque aquí usted cambia de constituciones y sigue actuando como que está vigente la anterior, no importa. Acá tienen inmunidades los señores de la Corte Constitucional, contra norma expresa de la Constitución. ¿Ha pasado algo? Nada, nada. ¿Por qué no vuelven a la norma aquella que rigió muy poquito, entre mayo del 97 y la Constitución del 98 y de agosto del 98, en el que los tiempos de inmunidad no se cuentan para las prescripciones? ¿Por qué no les gusta, pues? Porque no están protegiendo el cargo, están protegiéndose ellos mismos. De lo uno y el otro bando, políticos son. ¿Puede hacer algo? Cero confianza, cero confianza. ¿Puede hacer algo Lenín Moreno desde nuestro ángulo de observación, Martín? Bueno, yo creo que en todos estos temas se está jugando el futuro del gobierno de Lenín Moreno. De Lenín Moreno, ¿no? Eso es MAE. Eso es lo clave. Sí, ya lo dijimos. Yo creo que Lenín Moreno tiene un enorme capital político que se le puede agotar de una forma muy rápida si no existen acciones inmediatas. No solo en el tema de la corrupción de lo que estamos hablando, sino que hay temas represados como el tema económico. Me parece que este tema de la corrupción constituye como un represamiento social. Detiene un arreglo económico. Y yo creo que si es que no sale bien librado de esto,
el gobierno tendrá un peso encima que le quitará muchísima legitimidad, ¿no? Pero Martín, ¿qué tiene a mano el presidente dentro de sus facultades o dentro de sus resortes de intervención como para que no quede burlado un capítulo de esta naturaleza? El presidente, por ser presidente, tiene mucho poder. Tiene capacidades de reclutar voluntades, de la asamblea, mayorías. de construir mayorías. Para eso existen operadores políticos que supongo que tendrá el presidente. Entonces, yo creo que aquí se está jugando también el futuro de su gobierno. Y el futuro de su gobierno también es el futuro del Ecuador, el futuro, la posibilidad de que vuelvan las viejas figuras nuevamente a gobernar, etcétera. Yo creo que hay muchísimas cosas en juego en este tablero de ajedrez. Asambleísta, el señor presidente está en el deber o de renegar o de aprobar esto que dicen en filas del atomizado movimiento Alianza País. Todo es bueno en beneficio de la sustentación del modelo, del proyecto político, del proyecto económico. Y allá tienen que ir a parar todos nuestras decisiones, salvar el proyecto político. Si eso se impone, lo enganchan también a don Lenín Moreno, el señor presidente constitucional de la República. Yo creo que tiene una urgencia en este momento el presidente, y es hacernos entender que hay una coherencia entre su discurso y sus acciones. Si hay un vicepresidente al que él le retiró absolutamente su confianza, quitándole todas las funciones, y va a haber una definición política que va más allá de la justicia, porque así está en la mezcla esto, ¿no? Va a haber una decisión política. En esa decisión política, el presidente Moreno tiene que tomar decisiones, porque además él tiene una doble camiseta. Es presidente de la República y presidente de su partido. Y tiene que haber una definición política de su bloque respecto de la autorización del enjuiciamiento al vicepresidente Jorge Glass. Y es el primer examen que él va a rendir. El primer real examen que él va a rendir es este. Luego, él tiene otro examen que está en marcha en la Asamblea y del cual no hemos podido hablar porque estos temas de Glass y de la autorización nos han consumido. Tenemos una proforma presupuestaria mentirosa, con datos ocultos, con información diversa a la que le presentó al pueblo ecuatoriano y con la repetición de un modelo económico que es el mismo, más gasto y más deuda. Y él va a tener que responderle al pueblo ecuatoriano porque esa es su proforma presupuestaria. Nos ha dicho que estamos en crisis, que estamos al borde de la sostenibilidad, y usted nos presenta una proforma mentirosa, inflada en los ingresos, que está sostenida en 10.000 millones para pago de deuda y en 11.000 millones de financiamiento cuando ha pasado el límite del endeudamiento. Esa es una papa caliente que se resuelve en los próximos días. Y para los meses siguientes, el presidente Moreno va a tener que resolver sobre una consulta urgente para hacer una reforma política necesaria para poder combatir la corrupción y para poder legitimarse políticamente. Nosotros estaremos hoy en Carondelet haciéndole la presentación de un pedido de miles de ciudadanos que han firmado para solicitarle al presidente que llame a una consulta para temas de reforma política que él va a tener que resolver en los meses siguientes. Un montón de gracias para todos ustedes, brillantes como siempre. Muchas gracias, señoras y señores, nos dejan picados las circunstancias, ¿no? Mucho se atomizó prácticamente la plática, pero darle orden a eso es bastante conflictivo. Señoras y señores, vamos a volver en contados instantes con el tema del abuso de los chinos. Yo creo en la radio, creo en la verdad, creo en Nexa FM. La Asamblea Nacional cumple los primeros 100 días de gestión. Bienvenidos a la casa de todos. Desde el